Bueno, estamos en un escenario complejo en el país respecto de las enfermedades respiratorias, sobre todo aquellas que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes. Escenario que se complica aún más, sobre todo en aquellas zonas que fueron afectadas durante estos últimos días por este sistema frontal que provocó tantos estragos en nuestro país. Bueno, para hablar respecto de este tema está con nosotros el presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, el doctor Jorge Fabres, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Juanita, muchas gracias por la invitación y por el espacio para conversar. Sí, no, gracias a usted por estar disponible a dialogar con nosotros, también con nuestros auditores y auditoras. Hay preocupación, doctor, porque a un escenario que ya se presentaba complejo, se suma este otro escenario, ¿no? Con gran parte de nuestro territorio nacional afectado por las consecuencias de un sistema frontal que provocó devastación en varias comunas y con una gran cantidad de personas que ahora están expuestas producto de lo mismo. ¿Qué tanto se complejiza la ya compleja, valga la redundancia, Sí, situación que está en nuestro país con esto? sí, bueno, sin duda sabemos que la humedad, el frío siempre son factores que ayudan a que incrementen, ¿no es cierto?, las infecciones virales respiratorias, así que vamos a ver el impacto que esto puede ir causando. Nosotros estamos recibiendo reportes diarios desde el Ministerio con la situación de los virus. Lo que teníamos hasta, ¿no es cierto?, fines de la semana pasada es que habríamos llegado en algunas zonas del país a este pic que puede ser uno de varios, pero por lo menos estábamos en un pic. Había cierta también esperanza de que se veía un descenso un poquito ya en las consultas, también en la ocupación de camas había bajado un pequeño, de forma pequeño porcentaje de ocupación. Vamos a ver si el impacto que esto pueda tener en la población, el frío, la humedad y todo lo que ha ocurrido. Incluso sabemos que hay hospitales afectados, como en Licantén, etcétera, así que sin duda esto puede causar una situación compleja. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué otro tipo de enfermedades podrían desarrollarse, particularmente en los niños? Estoy pensando en que las imágenes de ayer daban cuenta, por ejemplo, de aguas hervidas que quedaron muchas veces dentro de las viviendas, Sí. una serie de otro tipo de infecciones que podrían afectar a los niños. ¿Cómo se pueden abordar, tomando en cuenta que muchas de esas zonas ni siquiera están con agua potable hoy día? Sí, exacto. Ese es un problema. Las posibles infecciones ya más bien de tipo por contaminación, ¿no es cierto?, de las aguas servidas, lo que puede llevar a cuadros de gastroenteritis. Así que es muy importante que ojalá se pueda ir reponiendo lo antes posible el abastecimiento, especialmente del agua potable, hacer hincapié en el aseo de los utensilios a usar. Y en el fondo poder tener la mayor limpieza, pero sí, es un riesgo que, como usted dice, se puede correr y agregarse al tema de las enfermedades respiratorias. Ujú. Y en ese sentido, doctor, ¿qué tipo de medidas se deberían tomar, por ejemplo, por parte de las autoridades? Ya hemos visto cómo en algunas zonas se ha empezado a vacunar contra la hepatitis, pero respecto de la población de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo se debería abordar? Sí, no, yo creo que hay que seguir manteniendo y sobre todo por esta posibilidad de resurgimiento de las enfermedades respiratorias o de que mantengamos, ¿no es cierto?, esta alta tasa de cuadros, es seguir haciendo el llamado a mantener las medidas de higiene, de cuidado, el uso de la mascarilla en los lugares en que hay más aglomeración de personas. Eso ha sido un llamado, se ha puesto como más obligatorio ahora en el transporte público, pero en lugares en que hay aglomeración, y estamos pensando también en que ahora hay lugares donde hay gente albergada, ¿no es cierto?, albergues que se han montado para esta situación. Ahí idealmente la gente que mantenga estas medidas de cuidado, el aseo de las superficies es muy importante, porque como hemos dicho, este virus, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial, se adhiere muy fácilmente a la superficie. Lo otro también es el llamado a la vacunación de influenza. Recuerden que todavía estamos a tiempo, todavía quedan vacunas, no, los porcentajes no han sido los más altos, así que hay un llamado porque todavía es tiempo. Se prevé que pueda haber un nuevo pic más adelante
y que este vaya acompañado del virus de influenza, y para eso sí tenemos vacunas, lo que no ocurre para el virus respiratorio sincicial. Así que ese es un llamado muy importante. Y hay algo que también yo he repetido en otras entrevistas, y que es el tema de la lactancia materna. Es clave que las madres puedan alimentar por el mayor tiempo posible a sus niños, especialmente en esta situación, y la lactancia materna está demostrado, ¿no es cierto?, la protección que da y en cuanto a cuadros de infecciosos, de cuadros respiratorios, y los que estamos hablando ahora, cuadros digestivos también. Doctor, en el caso de la vacuna contra la influenza, ya sabemos que se le da a las personas mayores, ¿no es cierto?, gratuitamente en el sector público, mayores de 65 años, y a los niños, a las mujeres embarazadas, a las personas con algunas enfermedades, ¿no es cierto?, autoinmunes, en Así fin. es. Pero es conveniente, y esto es una recomendación, digo, si es conveniente, vacunar, por ejemplo, a niños o adolescentes que ya no están en la edad de ir al sector público, o de personas que no tienen los 65 años, pero ¿es conveniente que se vacunen igual, o no es pertinente, por ejemplo, vacunar a un niño de 14 o 15 años? Sí, es muy buena la pregunta. La recomendación de la vacuna contra la influenza es que es una vacuna universal y que está recomendada en todos los seres humanos a partir de los 6 meses de edad. Así que la respuesta es que sí. Las personas que están fuera de estos grupos de riesgo también pueden, y es conveniente que reciban la vacuna. La vacuna influenza no es una vacuna cara, así que se puede acceder para quienes no están dentro de ese grupo de riesgo. Y los grupos de riesgo, obviamente, el Ministerio los determina en base a quienes pueden ser más afectados por la enfermedad, y por eso están los niños. Históricamente se ha ido aumentando el tiempo para, por ejemplo, antes era hasta los 5 años, ahora tenemos la vacuna gratuita para los niños hasta los 10 años, así que eso es una cosa muy importante. Pero sí, a su pregunta, si hay un adolescente o hay un adulto joven que quiere vacunarse, es absolutamente recomendable. Estamos conversando con el presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, el doctor Jorge Fabres, a propósito de la compleja situación a nivel de enfermedades respiratorias que se ha visto durante este año y que se agrava aún más con lo que vivimos durante el fin de semana en gran parte de la zona centro-sur del país, donde no solo hay riesgo de enfermedades respiratorias, sino que también de otras infecciones. Doctor, llevamos con esta emergencia bastante tiempo y si nos ponemos a pensar, el invierno empezó en estricto rigor recién la semana pasada, es decir, queda harto todavía por delante. ¿Cómo ha sido la evolución de esta emergencia? ¿Por qué esto se adelantó tanto o es algo normal que ocurra así? ¿Y qué podemos esperar para los meses que vienen? Bueno, sí, importante. Todos los años, ¿no es cierto?, tenemos este aumento de las enfermedades respiratorias, de los virus respiratorios. Eso no es algo nuevo, ocurre todos los años. Lo que sucedió este año es que ha sido un aumento mucho más brusco y que se adelantó. Eso está claro en las gráficas que se han mostrado. Se adelantó hacia allá fines de mayo, había un aumento, y además un aumento muy exponencial, muy rápido de los casos. Y probablemente la explicación está en que en aquellos años de pandemia los niños estuvieron más guardados, más cuidados, y por ahí entonces se junta un grupo más susceptible a estas enfermedades porque no las habían presentado en los 2 años por lo menos de la pandemia. Así que eso es una de las explicaciones a por qué este brote tanto más alto y agudo y una época un poco más adelantada. Así que claro, como usted bien dice, estamos comenzando el invierno, y por eso es que, si bien pareciera que habíamos llegado hasta la semana pasada a un punto alto de las infecciones, lo que se llama un pic, ¿no es cierto?, de las enfermedades, y que incluso mostraba esta tendencia a ir bajando, pero no es descartable, y hay modelos que muestran la posibilidad de segundos pics en las semanas o meses venideros, de aquí hasta por lo menos fines de julio, agosto. Hay que tomar las precauciones. Y como se ha dicho también, ese segundo brote puede no ser solo del virus respiratorio sincicial, sino que también acompañado del virus de influenza, y por eso entonces lo que conversábamos previamente sobre la posibilidad de la vacuna, y que se está a tiempo de recibir todavía.
Doctor, ¿es conveniente en el caso de los más pequeñitos y considerando lo que usted acaba de señalar? Es decir, podríamos tener un nuevo brote, un nuevo pic en los próximos meses. ¿Es conveniente llevar a los niños a los jardines infantiles? Esa ha sido una discusión a propósito justamente de que pareciera que ese es una fuente de contagio. Pero por otro lado, ¿qué hacen los padres respecto a sus hijos si no tienen dónde dejarlos? Sí, absolutamente. Se ha recomendado que en la medida que se pueda se evite llevar a los niños hasta la cuna y jardín, los más pequeñitos. Obviamente hay situaciones en que los padres podrían hacerlo, por eso es que se ha llamado también a la flexibilidad con el teletrabajo, y eso se ha hecho, y poder entonces aquellos padres que tengan la posibilidad, por el tipo de trabajo que tengan, de mantenerse en la casa y así no tener que llevar a niños hasta la cuna o jardín. Pero obviamente hay un grupo importante de padres, madres que no lo van a poder hacer y que van a necesitar llevarlos, y por eso entonces las medidas de cuidado en esos lugares son importantes. Bueno, la vacunación de influenza de todos esos niños, porque sobre los 6 meses, ¿no es cierto?, ya lo hemos conversado. Y lo otro es que en esos cuidados se mantengan entonces todas esas medidas de cuidado, el uso de las mascarillas, ahí obviamente parvularias, debieran usar la mascarilla permanentemente, el lavado de manos, el aseo de la superficie, el evitar el que los niños compartan los juguetes, muchas veces juguetes o chupetes, etcétera, que a veces cuesta, pero hay que tratar de hacerlo porque es una de las maneras de cortar la infección. Y al mismo tiempo, las familias tener también la conciencia de que estamos en esta emergencia y por lo tanto tratar de disminuir al máximo las salidas, las reuniones familiares en las que estén estos niños más pequeñitos, que se juntan con niños más grandes, que muchas veces son los quienes tienen un resfrío común y están portando estos virus y lo contagian entonces a los lactantes o preescolares y que pueden cursar cuadros más severos. Así que hay que hacerlo. Yo pienso, como usted dice, que es imposible cerrar absolutamente salas, cunas y jardines, pero sí tomar todas estas medidas y la flexibilidad para que aquellos padres que puedan tener un periodo de trabajo en la casa y no tener que llevarlos. Bueno, doctor Jorge Fabres, queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana conversando respecto a este tema, entregando también una serie de recomendaciones muy, pero muy importantes, quizás dentro de, además del autocuidado que podemos hacer, vacunarse. Todos los que puedan. Todos los que puedan Sí. contra la influenza principalmente que se viene ahora, si no lo ha hecho también contra el COVID, hacerlo. Bueno, cuidarse este invierno que se viene complicado. Doctor, Exactamente. muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Bueno, Juanita, son prácticamente las 8 de la mañana, quedan segundos para que se cumpla ese horario y nosotros tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero siga nuestra sintonía porque continuamos adelante con el programa. Eso sí, Juanita, yo me reencuentro contigo mañana. Mañana. A las 7 en punto. A las 7 en punto. Un abrazo, que estés bien. Que estés muy bien. En estos tiempos